compartir con varios de ustedes y y bueno, pues algunos como por ejemplo Rafa, que estuvimos en el proceso de certificación del Conocer. El Conocer, para los que no son de México, bueno, pues es la institución derivada de la Secretaría de Educación Pública, que es la que avala y certifica las competencias y habilidades de una manera profesional cuando no se ha llevado un estudio propiamente al respecto. Y tiene mucho que ver con todo lo que vamos a ver nosotros, ¿no? Bueno, pues antes que nada, reconocerles a ustedes la labor. Mi trabajo siempre ha sido más hacia la capacitación que a la formación de inicio, y eso debo de darles todas mis plenos respetos, porque construir de base cero un conocimiento es mucho más arduo, ¿no? Son maestros. A lo mejor en mi campo es ser facilitador, pero bueno, al cabo de tantos años espero poder compartir estas experiencias. Traté de perfilar esta presentación un poco así como me lo pidieron, hacia estas consultorías de cómo poder buscar crear operadores viales y operadores formados en educación vial y en conducción con las empresas, a diferencia de la experiencia que ustedes tienen con que no propiamente de inicio puedan ir directamente a una cadena productiva o de trabajo. Principalmente quiero pensar que diferenciarlo en ese sentido, en el que va en la formación de inicio en la conducción y esos primeros acercamientos. Bien, ya hizo más o menos la lectura del currículum. Soy ingeniero de la Universidad Metropolitana, soy buzo comercial, por eso le decía por ahí a Nicolás que me tocó estudiar por allá en Ciudad del Carmen y trabajar. De ahí salíamos a esta parte que son las plataformas de Cayo Arcas, Campeche, y nuestra base de salida era Ciudad del Carmen, una tierra entrañable que tengo con muchos afectos. Bien, como ingeniero, pues he desarrollado Walter Center, todos los cuerpos bajos, centro de exposiciones, tienda que iba a ser GC Paints, ahora es Sears, son algunos de mis trabajos. Y sobre todo creo que algo que me dio mucho valor en mi juventud fue el trabajar con elementos prefabricados en infraestructura vial y trabajar muy cercano a la transportación de estos objetos voluminosos y el manejo de cargas con grúas estructurales. Esta es la Alameda Oriente en la Ciudad de México, que actualmente, bueno, ya se tuvo que reconstruir porque hubo asentamientos en esta zona que es atrás del aeropuerto de la Ciudad de México. Este es Río Churubusco, Río Churubusco y Eje 3, en donde en aquel entonces todavía no existían grúas tan grandes y había que diseñar e ingeniárselas para poder mover estas ballenas. Aquí ven 6 grúas empatadas para poder lograr la capacidad de carga de estas ballenas, porque en México no existían grúas más grandes. Entonces esa era la labor de la ingeniería, ¿no? Aquí vemos ya el caso de lo que les hablaba, una transportación en donde me tocó realizar una adecuación para poder mover estas traves con un camión de frente y el otro de reversa, al no haber plataformas modulares, y implementamos algo que le llamamos un molinete, que era como un giro de quinta rueda que le permitía a estas traves poder girar y dar vuelta. Entonces, un carro iba de frente y el otro lo iba siguiendo de reversa y lo teníamos que abanderar, y para poder dar vuelta se tenían que escuadrar, y el que iba de frente se seguía de filo hasta que quedara al frente de la calle el que venía de atrás, y ahora el de atrás daba vuelta en 90 grados hacia adelante, y el otro tenía que empujarlo de reversa y alinearse para continuar. Son esas labores importantes. Aquí está otra imagen más de Río Churubusco, en donde fueron importantes estas experiencias para comprender las necesidades de la transportación, ubicar la física en las cargas, en la transferencia de cargas sobre los neumáticos. Esta otra imagen es Terminal 2 del Aeropuerto Benito Juárez también, que hicimos fabricación, transporte y montaje de esos elementos.
Aquí está parte del Eberto Castillo con tractocamiones de más de 75,000 libras en diferencial y con motores y cajas muy grandes para poder arrastrar hasta 140 o 200 toneladas. Este es el distribuidor de doble nivel, Eberto Castillo, aquí en la Ciudad de México lo conocemos, es el que está a un lado del Atapo, es más grande que el segundo piso en periférico, el de San Antonio en un inicio, y entonces me tocó hacer coordinación de carga, transporte y montaje, y además también librar las instalaciones subterráneas del metro que no se pudieron suspender su servicio y teníamos que tener cuidado de no hacer transmisión de cargas a ese efecto. Esa es parte importante, lo menciono por la experiencia. Bien, registro de Secretaría de Trabajo, Previsión Social, tanto como persona física como centro de capacitación. En 1929 iniciamos el proceso de capacitación profesional en México y la Secretaría de Comunicaciones nos entrega una autorización como centro de capacitación para las licencias federales, México, Estados Unidos y Canadá, para todas las modalidades y de igual manera para materiales y residuos peligrosos, que participamos en el diseño en materia de transporte con el Tratado de Libre Comercio. De ahí, en ese intento que hicimos de comenzar a formar los centros de capacitación, y logramos introducir de manera muy innovadora la situación de la evaluación médica integral para el otorgamiento de la licencia, que las competencias de conducción estuvieran 100% ligadas a la capacidad física y eso nos permitió también comenzar a hacer surgir estudios sobre enfermedades relativas al volante, ¿no? Que van adheridas al ejercicio profesional del volante y que tienen una situación de atención particular y especial. Déjenme decirles que los centros de capacitación surgen derivado de estas reuniones que teníamos en la Secretaría de Comunicaciones para que se nos permitiera mover esas traves sobre puentes y sobre vialidades sin afectar estructuras. Surgió la necesidad de tener que crear, por el nivel de accidentes, centros de capacitación, pero había una discusión importante en estas mesas en donde se echaban la bolita y la responsabilidad las autoridades a los empresarios por las condiciones de los vehículos y los empresarios a la autoridad por las condiciones de la infraestructura, que decían que era su responsabilidad. Y luego la autoridad se los regresaba diciendo que no tenían ninguna capacitación, ninguna formación sus operadores y que eran unos salvajes. Entonces se comenzaron a llamar a diversas entidades a participar y todo el mundo se frotaba las manos. Vamos a regular el transporte y entonces para seguridad le vamos a cambiar el tamaño de las calaveras y entonces la Asociación de Fabricantes de Refacciones y Plataformas empezaron a pensar en crear normas que obligaran al cambio o sustitución de artilugios de seguridad en relación a los vehículos. Y los fabricantes comenzaron a decir, pues es importante, entonces vamos a crecer las plataformas para que tengan mayor capacidad y bajar el volumen. No les hago mucho cuento, se empantanó todo esto y al final de cuentas entre empresarios y secretaría dijeron, los culpables son los operadores. Entonces, pues ahora sí que hay que mandarlos a la escuela primero y vamos a afincar primero esa responsabilidad. De ahí surgen como una manera de salida la creación de los centros de capacitación para autotransporte a nivel federal y comenzamos con ese trabajo de elaborar propiamente contenidos temáticos. Les comento que el primer curso de nuevo ingreso para la licencia federal era de 460 horas, en donde 50 horas eran de práctica en patio de maniobras, 100 horas eran en recorrido urbano y 100 horas en recorrido carretero. Lógicamente que esto perdió toda visión de actualización y de funcionalidad por el costo que representaba y en los tiempos de sacar de la línea de trabajo a los operadores y entonces pues o estudiaban o se producía. Bien, entonces de ahí surgieron
los exámenes médicos también para checar en este caso las condiciones de accidente, que decían que se enchochaban, que había muchos problemas y efectivamente, ¿no? Obesidad, omicosis en los pies, caries dental, diabetes mellitus y también una trampa importante cuando surge el reglamento de medicina preventiva, los llamados pericos, que es Asenlix, es un medicamento para bajar peso, pero que se metaboliza como una anfetamina. En la venta no está catalogado como una anfetamina, pero cuando entra al metabolismo ya se transforma y se provoca el efecto de esto. Entonces logramos ser uno de los 4 centros auxiliares de diagnóstico. Nos otorgan también un reconocimiento bajo una capacitación y certificación como tomadores de muestra de alcoholimetría y drogas. Debo decir que el laboratorio de toxicología, no sé ahora, pero en ese entonces era de los más sofisticados. De hecho, las autoridades estadounidenses mandaban para ratificar sus pruebas de antidoping, lo mandaban a laboratorios de la SCT y la SCT los mandaba a los de Estados Unidos para no ser juez y parte. Muy bien, 2002-2003 copiamos este modelo y dirijo particularmente al subsecretario Aarón Dícter Portolarek la solicitud para migrar este programa de capacitación y evaluación médica a la Ciudad de México y poder colgarnos de estos formatos como el que ven ustedes aquí. Ese es el formato de constancia abajo del escudo nacional y lo otorga la Secretaría y cada centro paga por estos diplomas, estos formatos con los que se acredita la capacitación y se reconocen a través del Tratado de Libre Comercio. Entonces, bueno, no fructifica el robarse el espacio o el trabajo hecho en lo federal, pero se crea la propia formación de capacitación y en 2003 se implementa un proceso de otorgamiento de licencias a través de capacitación y de evaluaciones médicas. Después de 2 intentos que venía el Instituto Politécnico Nacional y el CONALEP de realizar este proceso. La diferencia es que aquí metimos biométricos por primera vez, en donde se registraban las huellas dactilares, el proceso de las minucias son los puntos que identifican los rasgos de cada huella dactilar. CETRAVI lo instauró con más de 22 minucias que tienen una característica para nivel de fiscalización, incluso a nivel de procuradurías. Entonces ese fue un valor muy importante. ¿Por qué? Porque registraban su curso en las oficinas de las autoridades y después al curso mandaban al hijo y al examen médico llegaban con orines de la esposa. Entonces, cuando le hacían pruebas de antidoping a la orina, salían pruebas de embarazo positivo en lugar de positivo a las drogas. Entonces, la manera de autentificar que esto sucediera fue a través de los biométricos y esto constituyó un valor muy importante para la capacitación y la evaluación médica porque le dio certidumbre no solamente en el desarrollo y formación de operadores, sino que también sirvió al hacer transversalidad con los bancos de datos, se compartió con la Procuraduría y en aquel entonces que teníamos una etapa de robos y secuestros de muy alto nivel en el área de taxis, cuando salieron averiguaciones previas eran citados para concluir su trámite de licencia y comenzaron a ser arrestados o pseudooperadores que tenían averiguaciones previas por robo. Entonces, el otorgamiento de licencia se volvió una estrategia fundamental. En aquel entonces se encabezaba esa Secretaría de Seguridad Pública, en aquel entonces nuestro ahora secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y entonces bajó el índice de robos y secuestros y esto permitió dignificar
al operador de transporte y del volante al disminuir esa competencia desleal y volverle a dar recuperar un voto de confianza y prestigio a lo que era el taxi en la Ciudad de México. Bien, somos subagencia capacitadora de la National Safety Council con su curso de manejo defensivo de 6 y 8 horas. Y bien, lo que hablábamos de diferencias en la formación de la conducción. Aquí, desde luego que está abierto a los comentarios. Solamente quise enunciar para poderle dar estructura a esta diferencia del trabajo que desarrollan ustedes fabulosamente como escuela y nosotros como centros de capacitación. Y esto parte de esta situación. Bien, ¿cómo llegan estos conductores a las autoescuelas o escuelas de formación? El primer nivel, con un nivel muy alto de ser autodidactas, ¿no? No toman ningún modelo de aprendizaje para poderlo hacer. Otra parte llega propiamente a las escuelas sintiéndose incapaces de poder autogestarse y buscar el apoyo o la guía de un instructor que los lleve por el camino de la seguridad en el volante. Ok, los centros de capacitación no formamos de base cero, trabajamos con los autodidactas o aquellos que ustedes forman y entonces hacemos educación por competencia y por objetivos partiendo de la experiencia que ellos tienen y hacia dónde es el interés que ellos quieran dirigirse como un ejercicio profesional. Bien, de aquí, en el proceso de educación, se vuelve claramente esta diferencia. Si bien la pedagogía se trata de, o pensamos en educación de niños, yo quisiera más bien canalizarlo a la formación de enseñar un conocimiento nuevo, donde partimos de cero y que tenemos que formar una estructura muy clara para poder obtener un resultado. Entonces, todos los elementos y los conocimientos son nuevos. La andragogía en la capacitación no. Tenemos que partir de lo que ya aprendieron, más las experiencias principalmente malas que ya tuvieron, y nosotros tenemos que reestructurar, pero además con una buena maleta de mañas, necedades, terquedades y obstinaciones que pueda traer el operador. Y curiosamente, les debe de pasar igual a ustedes. Cuando somos instructores jóvenes y nos enfrentamos a una persona de mayor altura, pues el descrédito, porque ¿qué me puedes enseñar tú, no? Y yo en estos inicios, siendo muy joven, me confronté muchas veces a eso, pero la transportación, como pudieron ver, de esos elementos prefabricados de concreto, implicó 10 años, lo que en aprendizaje hubiera logrado en 10 años, en 2 años tuve que aprender de todas esas condiciones al límite. Por ejemplo, a cambiar una llanta abajo de una trave de estas, en donde en su eje trasero vienen 8 llantas en línea, 2 ejes con 16 llantas, 8 llantas por línea, pero para sacar las 2 internas tenemos la trave con 300 toneladas encima y no podemos sacarla. Entonces teníamos que buscar la manera de sacarla de carretera y ponernos a pico y pala a cavar un hoyo para poder desmontar esa llanta, sacarla por abajo del hoyo, hacer la talacha y volverla a colocar, porque no podemos dejar de transmitirle equitativamente el peso a los ejes, porque eso nos llevaría a un accidente. Entonces, bueno, nos tocó trabajar con mucha gente de esa manera. Bien, a través de esta pedagogía, nosotros tenemos que hacer una detección de necesidades de aprendizaje. ¿Cuáles son las necesidades que tú tienes personalmente para que hayas llegado a esta posición de tomar esta decisión tan grave que no tienen conciencia de decir, quiero manejar, ¿no? ¿Cómo no voy a querer manejar si el Juanito, el Pachito, que era más bruto que yo en la secundaria, ya maneja y yo no? Ah, pero
Panchito, Juanito ya cobró precio por esa situación para llegar al momento en el que está, y no es justamente yo por ser más inteligente el que pueda lograr manejar si tengo dos pies izquierdos, por ejemplo, ¿no? Y mi coordinación psicomotriz no me ayuda. Bien, en el caso de la capacitación no hablamos de una detección de aprendizaje, hablamos de una detección de necesidades de capacitación, y esta se vuelve una herramienta fundamental para poder determinar cómo es o qué es lo que necesitamos desarrollar en el operador para que se sume a una cadena productiva de una empresa. Entonces, para yo poder asesorar, consultar o vender mis servicios, tengo que estar claro de saber primero cuál es la cadena productiva de la empresa. ¿Transporta pasajeros? ¿Transporta carga? ¿Qué tipo de unidades son las que opera? ¿Verdad? ¿Qué tipo de servicio presta? Y de ahí yo tengo que comenzar a definir algunas características importantes para lo que es un perfil. Bien, para autoescuelas no requerimos un perfil necesario, ¿verdad? Tomamos a cualquier ingenuo aspirante que tiene entre un buen propósito, su buena voluntad del año, aprender a manejar, ¿no? Sin entender lo que significa. Bien, para el caso de la capacitación y con la licencia federal, es necesario que contemos con secundaria. En ese 1999 no estaba este requisito, pero a través de estos años lo que hicimos fue hacer de la licencia federal en México la Universidad del Transporte. Y además porque tuvimos una fortaleza muy, muy trascendente. Los operadores canadienses y estadounidenses no pueden manejar vehículos en territorio nacional por una situación meramente administrativa a lo mejor. Ellos, para obtener su licencia, tienen que presentar un examen extenuante para ser meritorios a la licencia. Tan difícil es ese examen que se ven en la imperiosa necesidad de contratar escuelas de capacitación que los preparen o los alineen para poder presentar esa capacitación. Pero esas empresas son de orden privado y no de orden nacional. Cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, transporte que no excedan de más de 10 años para pasaje y turismo, y para carga que no excedan de más de 15 años. Chispas, pues nuestra flota vehicular dijeron nunca lo van a poder hacer y nunca van a poder entrar a territorio. ¿De acuerdo? Y además metieron reglamento de peso y dimensiones, y allá, como si es una federación, cada estado tiene niveles de carga que puede transitar sobre sus carreteras, igual tratándose de pasaje y turismo. O sea, aquí nuestros autobuses de doble nivel, que en promedio tienen un peso definido, puede hacer que exceda los límites de peso, y entonces fue prohibido. Perfecto, ¿qué dijo el panel de México? Pues entonces reglas iguales, y tienen que demostrar que el proceso de otorgamiento de licencias ustedes es de orden oficial y que pasan obligatoriamente capacitación y examen médico auditado por la autoridad en materia de transporte. Y entonces le ganamos. Los mexicanos pueden tener licencia federal que puede entrar a Estados Unidos y Canadá, y el sindicato de Estados Unidos puso resistencia y cerró las fronteras, y por primera vez e históricamente le gana la inconformidad México a Estados Unidos por violación al Tratado de Libre Comercio al incumplir con estos procesos. Lógicamente, pues como buenos latinoamericanos, ¿verdad? Uno de los requisitos es que hable idioma inglés, que no dice que conozca el idioma inglés, más no dice que lo hable ni que lo domine. Entonces la licencia internacional en idioma inglés, si tiene el certificado de secundaria donde diga que tomó clases de inglés, con eso es suficiente para poder obtener.
marrullería latinoamericana, ¿no? Definitivamente. Pero bueno, hemos logrado avanzar, se renovó muy prontamente toda nuestra flota vehicular y aquí se vieron algunas ventajas. Nuestros papás como instructores en capacitación de conducción viene siendo la Canapac, los transportes de pasaje y turismo, es en donde surgen los primeros instructores de conducción, es de donde se comienza a estructurar las técnicas de manejo defensivo, y pues bueno, eso trajo también laboratorios de prueba y fabricación con vehículos de primer mundo, y entonces en pasaje y turismo no tuvimos problema, porque están fabricados aquí, y la actualización y las prestaciones fueron muy prontas, y los mexicanos nos vimos en Estados Unidos y Canadá. Entonces se logró brincar esa situación. Bien, ahora con la licencia federal, ¿qué sucedió? 18 años para aspirar, pero contando con una licencia estatal. Por eso les digo que no partimos de formación de operadores de base cero. Para la licencia federal tiene que saber manejar, tiene que tener una licencia estatal de cualquier estado de la República, y entonces a los 18 años podía aspirar a lo que es puertos y aeropuertos, a lo que es pasaje y turismo, a lo que es carga general en la categoría de vehículos unitarios, es decir, que son vehículos de 2 ejes o de 3 ejes, rabones o tortons, y dejamos con 2 años de experiencia para poder tomar un quinta rueda o vehículos articulados. Esto hasta cuando todavía se mantuvo trabajando y nos mantuvimos actualizando planes y programas, logramos reformar y prohibir que para materiales y residuos peligrosos pudieran ingresar jóvenes de 18 años, porque podían tener la experiencia, pero no la madurez mental para la toma de decisiones y el conocimiento suficiente para el manejo de materiales y residuos peligrosos. Entonces tenía que pasar por 2 años de experiencia de licencia C, más 2 años de experiencia, o sea, de camión sencillo, 2 años de camión articulado, llevamos 20, 22, quiere decir que hasta después de los 22 podía entrar a aspirar a manejo de materiales y residuos peligrosos, y el curso de materiales y residuos peligrosos ya no tiene ningún contenido sobre transporte. Todo es sobre las 9 clases de materiales y residuos peligrosos, envases, embalajes, manejo de centro de gravedad, distribución de la carga, a lo mejor técnicas de ascenso y descenso de acuerdo a los centros de gravedad. Entonces, esto nos permitió esta condición. Qué importante es ahora en esto que mencionó Virgilio, en este ejercicio que ahora estamos haciendo hacia abajo, para lograr que el conductor de vehículo pase también un proceso de capacitación y de evaluación médica para poder obtener su licencia. Porque el conductor del vehículo era como el niño que le llevaba la manzana a la maestra para pasar al año, ¿no? Todos los demás llevaban la tarea y este niño del automóvil le lleva la manzana a la maestra y ya le pasaba el año a la maestra porque le llevaba buenas manzanas. Entonces ya esos privilegios no pueden continuar. Las motos, pues ya entramos en esa condición también. Ok, ¿cuál es el resultado que obtuvimos? Yo creo que en una primera etapa, en el caso de las autoescuelas, salvo que ustedes me den su opinión distinta, es que obtenemos conductores y van evolucionando a manera de que una vez que ya saben manejar, se dan cuenta que es una herramienta que les abre puertas para las solicitudes de ¿Se congeló Helios o me congelé yo? Se fue Helios. Se fue Helios. Se fue Helios. Ah, qué carambas. Bueno, tenemos un tema ya regresó, alternativo. ¿ya me escuchan? Sí, sí. ¿Ya? Adelante, Les.
Se salió, ya íbamos a empezar a hablar de chicharrones otra vez. No, se salió tu presentación, Elios, pero Se cortó la señal, nos quedamos a medias, ¿verdad? sí, de repente como que se empezó a cortar, ahí el internet y se cortó, pero ya estamos otra vez en camino. Pero te digo, tenemos el tema alternativo que es los chicharrones de la Ramos. Los chicharrones, ok. Sí se ve mi pantalla, ¿verdad? Así es, ya está, listo. Entonces, yo explico a algunos de mis alumnos que esta situación de ser conductor, trasladar un vehículo con mano, nuestro amigo nos enseña, ¿no? O les decía yo a algunos, cómo le enseñan a su esposa, híjole, no me voy a complicar mucho, ¿no? Este es el acelerador, este es el freno automático para no complicarme mucho, ¿no? Y pues es para adelante y para atrás, y aquí está mi bendición, y vámonos, ¿no? Y si se prenden unos foquitos, nada más se prendió tantito, pero fue el del aceite, ¿no? No comprendemos esa condición. A tirarle carrilla a los instructores, pues. Sí, entonces, cuando ya vemos que tengo esta facilidad de mover el vehículo, me surge el aviso de un trabajo y se solicita chofer, no sé, cargador, inventarista, vendedor, que sepa conducir y tenga carro, además, ¿no? Entonces, pues esto no es factible, ¿no? Porque no puedo ser nada, ni vendedor, ni ningún ejercicio de ninguna profesión puedo realizarla si primero no sé conducir y no sé conducir con seguridad. Entonces mi objetivo se va a ver perdido, pero me van a pagar por repartidor, me van a pagar por vendedor, más no por conductor. Entonces tengo que verme en esa situación de cómo poder alcanzar a esa situación. El chofer, a fuerza de ensayo y error, bueno, pues repite algunas cosas y va tomando algunas habilidades. Aquí hay en el caso de la capacitación, tomamos de igual manera esta definición, sobre todo para pasaje y turismo, y les llamamos conductores, pero conductor o un piloto aviador. Debe de ser tal su preparación que puede navegar por instrumentos. Ese es el lenguaje de comunicación. Por eso decíamos que el perfil de secundaria se vuelve fundamental, porque entonces aquí empezamos con cómo se comunica, en qué idioma se comunica el vehículo. ¿Sí? Sistema métrico decimal o sistema inglés. Y es importante por eso tener Se cortó, Elios. ¿Dónde está cortado? Se le está yendo la señal. Caramba. Mejor sírvenos ya los chicharrones, Virgilio. Ahorita voy a poner una foto, mínimo. Menos mal que ya estoy en mi casa, ya puedo pedir comida aquí. Oye, y más, si nos vamos más al sur, pues están los chinchulines, ¿no? O las tripitas. A eso le llaman chinchulines. Chinchulines, ¿no? En Argentina los puede decir ahí Ramiro si se usan mucho los chinchulines, ¿o cómo está? Qué rico. Así es, acá también le dicen chinchulines a las vísceras, muy ricas. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Me estoy perdiendo yo esa plática, ¿verdad? Tú fuiste el que los mencionaste. Tú lo provocaste, Luis. Sí, ¿verdad? No, muy bien. Adelante, se te cortó otra vez ahí el internet, adelante. Sí, se cortó. Muy bien.
Ok, vamos a tratar de entender cómo es este proceso de aprendizaje de la conducción por medio de un silogismo, ¿no? Bien, ¿cómo llegamos a la conducción? Llegamos en un estado de incompetentes inconscientes. El muchacho, ¿verdad? No Sí, solamente no no lo sé, sabe no sé, hacer, no sé yo, sino no Elios. está consciente. No se oyó el silogismo. Está avanzando, no sé si Que se ¿sí se cortó ve un la poquito. imagen? Sí, ya se ve la imagen, dice incompetente, inconsciente. Parecen insultos, Ok, pero llegamos en un estado de incompetente inconsciente. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Ahí me escuchas? sí se escucha. Ok, no solamente no sabe hacerlo, sino no tiene conciencia de saber de lo que implica conducir. Pero bueno, se da a la tarea de aprender por medio del ensayo y el error, y a través de equivocarse, ¿verdad? Va limando esas dificultades que va teniendo. La primera vez que llega y se sube, gira la llave y empieza a jalonearse y se apaga, ¿no? Y es cuando comienza conciencia de saber que necesita primero desembragar o pisar o pisar el clutch para que no dé esos jaloneos, ¿verdad? Hasta entonces ya se da cuenta y ya pasa de este estado incompetente, pero ahora es consciente de saber que no es tan fácil como él pensaba que podía hacerlo. Juanito Pedrito, que lo venía haciendo, no fue un proceso de nada más pararse atrás del volante y hacerlo. Bien, dice el dicho que a través de la práctica, que la práctica hace al maestro y a través de tanto hacerlo va desarrollando habilidades y destrezas. Y llegamos al punto álgido de ser competentes conscientes. A lo mejor para ese momento ya es dueño de su vehículo y ya le costó. Entonces ahora sí tiene el compromiso claro de ser un conductor diferente a lo que ve él en la calle. Entonces alinea bien su asiento, toma bien la distancia, coloca bien sus espejos, se coloca su cinturón de velocidad, saca la mano para dar vuelta a la izquierda, la eleva para indicar del lado derecho, ¿verdad? Hace el uso de todos sus señalamientos y sus facilidades o prestaciones que le brinda el vehículo. Ok. ¿Qué seguiría aquí? ¿Qué creen que diría? Pues se relaja el aprendizaje y se crece en la confianza. Y en lugar de avanzar, para rebasar por la derecha, para hacer situaciones que normalmente no venía realizando. ¿Ok? Entonces aquí tenemos a nuestro conductor, es su percepción, ¿sí? Aunque los que estamos en el entorno no podemos dejar de ver la realidad, este es nuestro conductor que pretende ser profesional. Bien. Por eso es necesario analizar muy claro cuando vamos a trabajar ya con las empresas, hacer un cambio de la visión empresarial en la conducción e identificar estos dos elementos que son importantes para ello. Uno que es el vehículo y es el recurso y el inventario que la empresa tiene para poder sumarlo al eslabón multimodal del reparto, toda la cadena productiva. El inicio y el final de las empresas inicia con el transporte y termina con el transporte. Inicia con el transporte llevando materias primas o llevando personal y termina también con el producto que se obtiene. Pero bien,
Cuando pasábamos este proceso, estaba el director de la Cámara Nacional de Pasaje y Turismo, el licenciado Eugenio Pazzi, y decía, tenemos vehículos de primer mundo, de millones de pesos en cada autobús, con servicios y prestaciones igual que un avión. Comenzaron a reestructurarse las terminales de autobuses y comenzó a haber un efecto importante en esto. No redituaba ni producía. ¿Por qué? Porque faltaba un elemento importante que es el factor humano. No es un recurso. Fíjense, los vehículos son recursos. El personal es un factor multiplicador. ¿Qué faltaba para hacer producir ese inventario? Capacitación en dos elementos fundamentales: la boletera y el conductor profesional. Tú puedes llegar a una terminal y vas a ver filas interminables de opciones: primera, segunda, tercera clase, 5 estrellas plus, ¿de acuerdo? Pero si la señorita que te atiende y te vende el boleto te trata mal, con desprecio o indiferencia, tú tienes la libertad de voltear e irte a cualquier otro escritorio y tomar tu mejor opción. Entonces se vuelve importante la imagen corporativa, porque va a dar eficiencia y productividad a la empresa, la persona que te vende el boleto. Ahora viene la confirmación del servicio. Y encuentro a mi operador panzón, sin uniforme, todavía adormilado y con somnolencia. Y luego además me subo al vehículo y va echando carreritas, o viene el alertamiento de la velocidad, toque y toque dentro de la cabina, ¿sí? Entonces todo mi recurso de inventario se va por la borda, porque la formación del conductor no es la apropiada, que al final el valor importante de venta está en las manos del conductor. Bien, entonces ya comenzamos a diferenciar. Lógicamente que en esta cultura latinoamericana de ponerle hasta la bailarina de hawaiano y las decoraciones, el operador tiene la percepción de esta unidad a lo mejor, ¿verdad? Pero no podemos nosotros negarnos a la realidad. Nada más le falta ahí su logo de Mercedes-Benz o un caballito ahí al frente del parabrisas de este vehículo, porque esta es nuestra cultura latinoamericana, ¿no? Del chatarrismo. Por ahí estuve impartiendo una conferencia en Perú, y pues se trajo Fujimori muchos de los vehículos del oriente, y entonces el volante estaba del sentido contrario y hubo que ponerle ahí coronas y piñones y hacer alguna situación para cambiar el volante de lado, y a veces se atoraba y era toda una condición muy difícil. Muy bien, vamos a distinguir en esto que es la pirámide del conocimiento. A mí me gustaría que me dieran su opinión. ¿Qué figura geométrica ven ustedes en pantalla? Triángulo. Un triángulo, una pirámide. Bien, fíjense, este es un primer elemento para hacer conciencia en nuestros alumnos, la relevancia que tiene en la conducción, ponerle claridad al uso de todos mis sentidos y a la forma de cómo expreso lo que mis sentidos interpretan. ¿Cuántos lados tiene un triángulo? 3. ¿Y una pirámide? ¿Cuántos lados tiene esta imagen que tenemos ahí? La Puede ser pirámide, 3. 4 lados, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ajá. 3 y base. Ok. 3 y base.
Y aquí es una figura plana que no la tenemos en tercera dimensión. ¿Cómo se llamaría esta figura que no es de 3 lados? No los cuenten. Es un polígono, ¿no? Muchos lados. Esta capacidad de observación y de diferenciación es una primera herramienta importantísima en un conductor. Tiene que tener muy claro de saber entender lo que sus ojos están viendo. No puede hacer un juicio si no tiene un valor de conocimiento primero para juzgarlo. Bien, ¿qué les parece entonces? ¿Parece como un cruce peatonal? ¿Podría ser? ¿No? Bien, nuestros sentidos tienen que estar bien alertas. Ok, aquí está justamente este proceso de enseñanza-aprendizaje, que es un aprendizaje autodidacta, ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error, y esto nos lleva hasta la cúspide. ¿De acuerdo? Este es el proceso en el que llegan nuestros conductores. Bien, del otro lado tenemos un triángulo firme, constante. Ahí está la preparación académica, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Como no diga Santo Domingo University, yo les creo, ¿verdad? Para los que no son de nuestro país, Santo Domingo es una plaza donde hay muchas imprentas y ahí falsifican títulos profesionales. Entonces, como decía mi abuelita, si quieres ser alguien en la vida, estudia y vas a lograr llegar a la cúspide, que es el éxito. No todos tenemos esta para poder estudiar, para poder lograr el éxito. Está el anuncio de periódico y dice, solicita repartidor que sepa conducir, ¿no? ¿Cuántos años de experiencia tienes? ¿Cuántos años de experiencia tienes, Virgilio? ¿Como conductor? De experiencia. De experiencia. Pues te puedo decir a lo mejor desde que me gradué, hablando de mi profesión, pues tengo casi 30 años. Yo te veo más grandecito. Bueno, ¿no? de edad tengo 51. Vuelvo a la situación, qué importante es entender lo que se nos comunica. Anticipamos las respuestas y pensamos que no, ¿cómo le puede interesar a él? ¿Qué edad tengo? ¿Verdad? Pero me interesa porque es cuando inician precisamente tus experiencias. Y a mí me interesa saber cuándo aprendiste a caminar, cuándo empezaste a gatear, porque en ese momento comenzaste a desarrollar tu coordinación psicomotriz, que es un elemento fundamental en la conducción. Entonces, me interesa. Y qué importante es distinguir, bueno, ¿de qué me hablas, no? ¿De mi edad o de mi experiencia conduciendo? 30 años de experiencia, ¿cómo me las demuestras conduciendo, Virgilio? Pues, ¿cómo te puedo decir? Pues con alguna prueba de destreza. ¿O a qué te refieres? ¿Destreza o teóricamente hablando? Pues sí, o sea, ¿cómo me lo demuestras? Pues se puede hacer alguna prueba en el vehículo o puedes decir, no sé exactamente puedes tener a lo mejor un récord de si te has tenido algún accidente, cuántos accidentes has tenido. O sea, no sé exactamente qué parámetro quieras tomar. Claro, Saúl, ¿qué nivel de formación tienes? ¿En qué? En tu formación profesional. ¿Tienes alguna formación? Sí, yo soy bachiller industrial y perito en mecánica automotriz y he picado en varias carreras universitarias también, como diseño gráfico y arquitectura. ¿Cómo me demostrarías lo que tú me estás diciendo? Bueno, si hablamos de mecánica automotriz, pues haciendo algún tipo de reparación o mantenimiento. Carrera. ¿Cómo me demuestras que eres ingeniero?
Tendría que ser con un título, ¿no? Perfecto. El papelito habla, la experiencia no. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, yo como quien está solicitándolos al puesto, yo le digo a Virgilio, ¿cuánto quieres ganar con 30 años de experiencia? No tanto, Virgilio, espérate. Luego se te olvidan Estoy quitando el la micrófono. misión, ¿no? Como no me lo puedes demostrar como Saúl con un documento, ¿verdad? Te voy a ofrecer la mitad de lo que quieres ganar. Vamos a dar 6 meses de prueba y luego hablamos. ¿De acuerdo? Saúl, ¿cuánto quieres ganar? Es profesionista con título. Todo. ¿Sí? La mitad, Saúl, porque ¿cuántos No, años todo. te llevó a hacerlo y cuántos años de experiencia tienes? Ujú. ¿De acuerdo? Uno tiene lo que el otro no. ¿Quién ganó? El empleador. Ganó el empleador, tiene a uno muy preparado con título, pero sin experiencia, y tiene a otro con mucha experiencia sin un conocimiento. ¿Qué hace la diferencia para que esto pueda lograrse y hacer un balance? Lo hace la base de la pirámide. Y la base de la pirámide es la actitud. Y la actitud puede ser positiva o negativa. ¿De acuerdo? Si Saúl lo toma con una actitud positiva y se da a la tarea de practicar y practicar y practicar, porque no pudo darle vuelta al patio como Virgilio lo hizo en el tiempo que lo hizo, seguramente va a lograr el siguiente paso, que es el éxito. Y Virgilio, a través también de ver que requiere, además, adicionalmente, de tener que llenar formatos y de tener mayor conocimiento, se aplica y logra el éxito. La actitud es un acto de convicción, yo decido qué lo hago. Muy bien, entonces aquí hay un paso diferenciador entre ser chofer, conductor o operador. ¿Sí? Y esto va a ir evolucionando. Les decía yo que podemos definir según en el ejercicio a los de pasaje y turismo o vehículos de pasajeros como conductor profesional o un operador profesional, pero ellos tienen que tener una formación, un conocimiento que sea equiparado también a las habilidades que se desarrollaron. ¿Cómo llegamos aquí? Pues a través del comportamiento basado en las necesidades y las experiencias, los lleva a un aprendizaje autodidacta en la conducción. Autodidacta es aquel que se enseña a sí mismo. De ahí que para referirse al aprendizaje llevado a cabo por uno mismo, sea conocido como autoaprendizaje, o sea, un proceso que consiste en buscar individualmente la formación y luego utilizarla en la teoría o en la práctica según las necesidades ocasionales. La necesidad de llevar a cabo el aprendizaje autodidacta es algo que se encuentra en casi todos los organismos vivos de manera natural. Y ahí tenemos en la imagen a Virgilio y a Saúl, ¿no? Saúl queriéndole explicar bueno, Virgilio tratándole de explicar a Saúl cómo tiene que desarrollar la habilidad y no entienden el conocimiento, y entonces la sorpresa del resultado en la conducción es esta. No está puesto para improvisar. En el caso de los automovilistas, muchas veces llegan a ser autodidactas sin ni siquiera tener la intención de serlo. Simplemente comienzan jugando y así adquieren nuevas y variadas habilidades que no solo les permiten alimentar su curiosidad o sentir placer, sino utilizarlas posteriormente de forma consciente para lograr así las metas deseadas. Este tipo de autonomía educativa tiene su base en la utilidad de aprender a aprender y rompe el esquema del aprendizaje estándar que se realiza en la mayoría de las escuelas donde existe un intercambio de conocimientos entre profesores y alumnos. Cuando hablamos de aprendizaje vial, nos referimos a la capacidad que tiene el ser humano de adquirir nuevos conocimientos y dejarlos registrados en su memoria para luego conformar una base de datos mental que establezca rutas de pensamiento. Cuando hablamos de educación vial autodidacta o de autoaprendizaje, nos referimos al proceso de incorporar nuevos conocimientos donde uno mismo selecciona la información del entorno vial y se evalúa a sí mismo haciendo prácticas o experimentos.
Y aquí tenemos esa clara diferencia, ¿no? La seguridad al frente del volante es un reflejo muy claro de estas dos características. Pero no hagamos un prejuicio todavía. Bien, algunas ventajas y beneficios de la educación vial a través de este aprendizaje es que el conductor mismo se puede plantear problemas, evaluar alternativas de solución, aprende a investigar, a innovar por sí mismos, pero hay que orientarlas hacia nuestro objetivo. Desde luego que aprender de esta manera a veces tiene consecuencias, ¿no? En costo de mantenimiento o algunas otra serie de situaciones. Le permite aprender a discernir entre lo principal y lo complementario. Crea un sentido de responsabilidad, pero no de obligación. Le fomenta la curiosidad y la autodisciplina. Bien, aquí hay dos perspectivas del conocimiento, por eso les decía que no hay que prejuzgar. Ahí tenemos una imagen al frente, en donde ambas son verdad. Esta figura geométrica existe, ¿sí? Si lo vemos en relación a la experiencia, la forma de vislumbrar la conducción a través de su experiencia le da el reflejo de su acción de esta manera en un círculo con dos dimensiones, ¿no? Una de limitantes y una del alcance máximo en expansión de su conocimiento a través de la experiencia, ¿sí? Pero la otra parte tiene una parte de verdad también, que su reflejo no solamente es esa dimensión de crecimiento, sino un marco que estructura un conocimiento con respecto a reglas y condiciones que se deben de cumplir. Por favor, ténganlo en cuenta antes de opinar sobre el conocimiento o la experiencia de un conductor, porque en el área de capacitación, la primera situación para que ellos se abran es que ellos viertan su experiencia, que les reconozcamos el conocimiento que adquirieron bajo su experiencia, primero como algo que ellos pueden aportar en donde les alimenta su propio ego, de saber que su esfuerzo ha valido la pena. ¿De acuerdo? Ahora lo que tenemos que hacer es darle herramientas. Yo les digo que la capacitación o el aprendizaje es como una cajita Snap-on, ¿verdad? Con un chorro de cajoncitos, muy bonita. Esa es la percepción, esa es la percepción que tengo de mí mismo. Yo creo que estoy en esa situación. Aunque la realidad es que alguien me vea como una caja desvencijada, ahí con un candado mal puesto. Abrimos la caja y ¿qué tenemos? Una maceta, un tornillo, la llave de los tontos, el perico, ¿verdad? Y si no tengo la llave adecuada, ¿yo puedo aflojar una tuerca con la maceta o con el martillo? ¿Qué me opina alguien? Rafa, ¿qué piensas? Estás atrás de Guadalupe, pero ya te vi escondido. No, no podrías aflojarlo con una maceta. Pues fíjate que a latinoamericanos sí podemos, a golpecitos, pero lo aflojamos y lo sacamos adelante, porque esa es la diferencia entre el operador estadounidense y el mexicano. Resuelve. ¿De acuerdo? Pero la capacitación o la educación es ese snap-on. Es la manera en donde tú te vas a ver y te vas a construir a tu operador, precisamente como esa cajita snap-on, en donde te vas a dar cuenta de conocer cuáles son las herramientas con las que cuentas, y te vas a dar cuenta que también existe una llave española, también existe una llave astreada o un birbiquil con un dado, y tanto la maceta como el birbiquil sirven para hacer lo mismo, pero ahora conoces las herramientas con las que cuentas y lo puedes hacer de una manera más eficiente. Claro que mi operador dice, ¿no? Pero siempre lo he hecho de la misma manera. ¿Y quién te dice, sí, que lo estés haciendo de la manera correcta? ¿Sí? Porque su verdad le dice que siempre lo he hecho así y le ha dado un resultado. Pero la otra parte de la imagen nos dice que el hacerlo siempre de la misma manera no quiere decir que siempre lo has hecho de la manera correcta. Eso lo escuchamos en todos nuestros oponentes al estándar con las motos, que todo el mundo decía, ¿a mí quién me va a enseñar?
¿verdad? Si siempre lo he hecho de la misma manera. Muy bien. Normalmente en el aprendizaje presencial el instructor debe de brindar la información y el alumno la debe de memorizar. Y el instructor debe de enfrentar al conductor con el reto de seleccionar la información que debe de procesar en base a sus propios objetivos, pero alineados a los de un grupo o una institución, cualidad muy valorada por los buscadores de talentos en las empresas. ¿De acuerdo? Les platico como el caso de Agua de Los Ángeles, que transporta garrafones de agua, ¿sí? Y llegan operadores de DHL, de mensajería. Entonces, no estaban alineados a los objetivos de la empresa. ¿Qué comenzó a suceder? Ingeniero, tenemos problemas porque tenemos choques frontales por alcance, tenemos ruptura de muelles. ¿Qué está sucediendo? Es mala operación de mis operadores. Corren mucho. No, señor. Puede ser que no sean malos operadores, sino que no tienen el conocimiento adecuado para aplicar las técnicas necesarias. ¿Qué conocimiento tenían? Manejo del centro de gravedad, en donde los garrafones de agua tienen un centro de gravedad móvil. Llegan al tope, frenan, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que el agua se mueve y campanea, y entonces cuando regresa el agua, que ellos ya soltaron freno, es cuando el vehículo se desplaza y le da el alcance al vehículo delantero. Cuando llegan al tope, frenan muy cercano al tope, y entonces baja suspensión, se levanta el vehículo para brincar el tope, viene el agua de regreso y el centro de gravedad se va adelante, y entonces cae de golpe y revienta muelles de suspensión delantera. Ah, caray. Entonces quiere decir que mi capacitación es una inversión. ¿Por qué? Porque es capaz de que a través de un operador profesional con el conocimiento alineado a lo que está desarrollando, me puede ahorrar gastos de mantenimiento y siniestralidad. Porque ya está ni mi seguro, el Águila ya no me quiere pagar los eventos, ¿verdad? Porque son constantes, y entonces mi administración de riesgos me sube mi tabulador para poderme cubrir esta condición. Hay quienes se oponen al aprendizaje porque afirman que no todas las personas tienen las herramientas necesarias para juzgar si la información que están obteniendo es fiable o no, o si es objetiva, perdón. Nuevamente, nuestro instructor debe de comprometer en guiar el proceso de aprendizaje, sugiriendo, asesorando, complementando información, pero nunca interfiriendo en los objetivos planteados por cada conductor, además de que a través de estos conductos hacia el área mercantil va a ser el aval social mediante una certificación oficial del programa de capacitación, con su consecuente validez en el ámbito laboral y académico, y ligado hoy día al otorgamiento de licencias por medio de este proceso, ¿sí? Si estamos hablando de seguridad, elementos de seguridad, es importante que dentro de las empresas respetemos las medidas de seguridad y de protección civil, y a las actividades que desarrollemos usemos los implementos que considera la empresa para trabajar dentro de las áreas de riesgo, ¿sí? En la imagen central, ese es el patio de maniobras donde nosotros tenemos que realizar prácticas en mi centro de capacitación, que además también es sede de Grúas Industriales Ochoa, y ahí tuvimos a bien la empresa de que el secretario de Comunicaciones nos pidió que instruyéramos al personal de inspección en carreteras, a los que hacen los trámites de emplacamiento federales, al área médica, a todos los funcionarios de la Secretaría, para entender cómo eran las grúas industriales y los objetos voluminosos, porque no conocen de esa experiencia. Y en la de la derecha, pues son todos operadores de taxi, de nueva imagen del aeropuerto en la Terminal 2, en donde tuvimos que sacar el aula para que los espacios y tiempos pudieran ir tomando de manera modular la capacitación que ellos requerían. Bien,
de tal forma que la capacitación no es un gasto, y así tenemos que venderlo como nuestra asesoría. Tenemos que revitalizar cuál es el sentido. Si yo tengo área de capacitación, si yo aquí tengo operadores con muchos años y es lo que les enseñan, pues sí, desafortunadamente hay muchos que todavía no quieren romper el paradigma. La capacitación no es un gasto, es una inversión y se debe de visualizar al cliente de manera de cómo se le va a reintegrar lo invertido. Y a lo mejor la manera de planteárselo es de acuerdo a sus intereses. ¿Cuánto me va a costar? ¿Me lo facturas? Sí, los facturo y son deducibles. Es el caso, por ejemplo, les pongo de Grupo Cometra, que controla en México todas las empresas de traslado de valores y que, excepto Grupo Panamericano, y entonces su rotación de personal es muy alta y logramos que se hiciera un convenio con el sindicato para que después de un mes de ser empleados dentro de la empresa fueran sujetos a un préstamo a través del sindicato e irles descontando el monto de su capacitación, examen médico y expedición de su licencia. De esta manera, la empresa financiaba, cobrábamos nosotros de contado y se les facturaba y se iba a deducibilidad. Pero al cabo de 3 meses que ellos ya recuperaban también el dinero vía descuento de nómina, y entonces la empresa no solamente recuperaba su inversión, sino que ganaba el doble, ¿no? Uno vía deducibilidad y la otra recuperando su dinero. Algunos, como ellos descontaban vía nómina estos derechos. Bien, la capacitación refuerza obligaciones patronales con las DC3 y complementa programas de gestión de calidad de empresas. Estas empresas corporativas tienen procesos de calidad y de certificación ISO 9000, todas las 9000 que pueda haber, y entonces esta parte permite incluir aspectos que operativamente las ISO no las podían certificar. Entonces, nosotros como centros de capacitación pasamos la función operativa a bajarlo a documental a través de las evaluaciones, a través de las observaciones, a través de alguien que está validando la actividad operativa, y entonces entra en este esquema de normas de calidad que lo que evalúan es el cumplimiento de testimonios documentales que se están llevando a cabo los procesos. Se incorpora la medicina preventiva y logramos que a través de los doctores puedan llevar control del expediente médico. Compartimos con la empresa la información de nuestro expediente médico. No les podemos dar el expediente porque viola las normas de la Secretaría de Salud, pero sí le decimos, ¿sabes qué? Tenemos a un obeso y logró pasar este refrendo condicionado. Si para dentro de su renovación no ha bajado 20 kilos, no se le va a renovar licencia. Entonces, tiene un objetivo el área médica al cual se va incorporando el trabajo que se desarrolla a través del volante a estas condiciones de salud. Y eso conlleva disminución en los pagos por incapacidad y por N situaciones. Reduce accidentes la capacitación, reducen gastos con la adecuada administración de riesgos y pólizas. Se pueden ya bajar, en este caso por flotillas, el índice de accidentes, reduce la situación del costo de las pólizas. Ya se puede orientar para hacer la contratación no a través de montos fijos, sino a través de, se coloca como deducible un monto que es recuperable. Por decir, me aseguran daños a terceros por 5 millones de pesos, pero es por evento. Y eso tiene un costo menor que tener permanentemente una línea de crédito por 5 millones de pesos. Cuando sucede el accidente, que tengo conocimiento para saber las causas, yo ya al área administrativa se le informa y pide el restablecimiento de su prima para que pueda volver a estar a los 5 millones de pesos
para poder cumplir. Esa buena administración lleva a ahorros significativos. Se reducen costos de combustibles por técnicas de manejo económico, ¿verdad? Como ya tienen una conciencia clara en nuestras capacitaciones, les enseñamos a operar a través de las revoluciones de nuestro tacómetro y hacer nuestros cambios sin embrague. Llegando a las revoluciones, nuestra caja de velocidades nos va a dar el rango de operación adecuado y eso nos va a permitir arrancar con el gasto menor de combustible y nos va a permitir llegar al punto óptimo de la velocidad crucero, que es la mantenimiento y la conservación de una misma velocidad con el mínimo de inyección de combustible, aprovechando las fuerzas físicas a favor. Eso también se ve como un beneficio y se refleja muy claramente a través de las bitácoras. Los procesos, todos estos de los que hablamos, son cuantificables y auditables. Se hace escalable el factor humano, ascender a supervisores y a operadores a los retirados. Ya no hay necesidad de estar haciendo tanto cambio. A la gente que por antigüedad se retira o ya no tiene médicamente la capacidad para seguir conduciendo, entonces ahora lo bajo o lo subo a una escala de supervisor en donde él sí conoce en dónde compran los tickets de las carreteras, sí saben en dónde está el huachicol para poderse robar el combustible, sí saben cuáles son las prácticas o dónde les venden los sellos para flejar las cajas y poder sustraer mercancía y volverlo a sellar. O sea, se conocen todas las mañas. Hay algunos que, por ejemplo, cuando tú le cierras una llave de ingreso a un operador, cierras una, pero van a abrir dos. Entonces, estos supervisores, como vemos aquí al ingeniero Puga, que les está, precisamente mostrando o revisando, déjenme regresar la imagen, les está mostrando estos vehículos de Seguritech muy pesados por el blindaje, ya no trabajan a combustible, trabajan a gas LP. Aquí está el proceso en donde les transfieren el gas LP, ¿verdad? ¿Qué sucedía? Alcances también, vean las balatas acabadas totalmente. ¿Por qué? Por el peso del blindaje. Sobrepasaban ya con la carga, la capacidad de carga de los vehículos. Y si es morrayero, muchísimo más. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estos supervisores comenzaron a decir, es que tengo talachas, hice tantas talachas. Perfecto, este supervisor le dice, eso es mentira. Ahora, para que yo te reconozca el pago de tu talacha, le vas a decir al talachero cuando monte la llanta que corte 2 tiritas de una cámara rota vieja y me va a dejar las barbas por fuera del rin y la llanta montada y inflada. ¿Pero por qué? Y me vas a traer tu nota de remisión para yo pagarte el monto de tu talacha. ¿Cuál fue la llanta? Tal. Perfecto, entonces llegaba con su cúter y cortaba las barbas de la cámara y entonces dice, si la montó, si la ponchó o no la ponchó, ya tuvo que bajar la llanta, ya le tuvo que montar las tiras y ya se merece que le pague su talacha, porque al final de cuentas para robarme solamente me robó 10 pesos porque lo demás fue la friega que se llevó por hacerlo, ¿no? Entonces fíjense cómo ellos mismos van teniendo esa experiencia que nosotros vamos recolectando en nuestras aulas a través de las experiencias y las vivencias que ellos nos comparten. Bien, les voy a dar otro ejemplo, ya estamos cercanos al término. ¿De dónde es y por qué se vuelve significativo ese conocimiento bajo la experiencia? FEMSA Coca-Cola. Aquí ven un full circulando, la primera imagen. ¿Sí? No se alcanza a apreciar la dimensión de la rodada de los semirremolques comparado con la rodada del tractocamión. Aquí es cuando surgen la innovación de las llantas Sellomatic, que bajaron
de tamaño en comparación con la rodada 22.5 o 22.4 que tenían los tractocamiones habitualmente. ¿De acuerdo? Era una rodada mayor. Si se dan cuenta y se aprecian a la velocidad que va, aquí tenemos una llanta reventada. Sucedió que nuestros operadores, cuando llegaban a entregar su vehículo al resguardo, les hacían un vale para cobrarles las llantas reventadas. Lo que justificaban los supervisores era que había sido por mala operación que había reventado esta llanta. ¿Ustedes consideran que el volar una llanta de esta manera sería una mala operación? Pompilio, ¿por ahí andas? Amigo por ahí de Ciudad del Carmen, Nicolás, compartan conmigo su opinión. Considero que sí, ya que a lo mejor no vio un bache o no cuidó el vehículo a la hora de maniobrar. Bien, muchas gracias, Jan. Fíjense, aquí hay una parte importante de la física en el transporte. ¿Recuerdan los vehículos refresqueros que transportaban sobre plataformas a 1,20 m de altura? Cuando daban vuelta, normalmente encontrábamos todos los envases regados y tirados por el efecto de la fuerza centrífuga. Entonces, tenían una contrafuerza al colocar las tarimas inclinadas de tal forma que fueran una fuerza centrípeta que las mantuviera inclinadas hacia el centro de la plataforma. Ok, no funcionaba porque de todas maneras la velocidad a veces era importante. ¿Qué hacemos para resolver esto? Ah, pues bien fácil. Vamos a bajar el centro de gravedad de la carga y vamos a llevarla hasta el piso. De esa manera el riesgo de caída se va a minimizar. Perfecto, muy bien, qué buena idea. Oye, pero fíjate que si lo bajas, podemos mantener la misma altura y nos cabe el doble de producto. Y entonces estamos ahorrando gastos con el mismo camión, con el mismo operador, pero transportando el doble de carga. ¡Uy, qué perfecto! Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si le metemos 2 remolques y un solo camión? Ya nos ahorramos un operador, ya nos ahorramos el gasto de un tractocamión y llevamos el cuádruple de carga en este vehículo. Perfecto. Entonces, Jan decía que a lo mejor no vio las condiciones del camino, pero aquí hay un factor importante, la incidencia del peso que se incrementó sobre estos vehículos y que si además nuestro operador no tiene el cuidado de tener marcadas en su mantenimiento emparentadas sus llantas y le dio lo mismo cambiar una llanta por otra, la diferencia de desgaste está traducida en que esa que reventó cargó más que la otra porque tenía una ligera diferencia en altura y le sumamos la carga del peso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se lo explico para decir a mi operador, yo no firmo ningún pagaré porque ya tenían 50, 60 mil pesos de adeudo por llantas reventadas porque decían que era una mala operación? ¿De acuerdo? Fíjense que cuando trataron de empatar estos 2 remolques, trataron pues de meter el tractocamión a estos semirremolques, pero también dijeron, ¿qué pasa si le bajamos la rodada a los semirremolques y los ponemos todavía más abajo y los hacemos cama baja? Y con esta situación de rodada chica, los logramos bajar más, va a tener más estabilidad. Perfecto, pero entonces mi tractocamión no entraba en el enganche con la plataforma. Reducen las llantas, entra el tractocamión,
pero sigue persistiendo una diferencia entre la rodada de los remolques con el del tractocamión, que se traduce, amigos, a revoluciones por minuto. Quiere decir que mientras el tractor da una vuelta, el semirremolque a lo mejor va a dar vuelta y media, y eso significa fricción y temperatura. Y entonces ya al peso le sumamos fricción más temperatura, condiciones suficientes para que las condiciones del vehículo revienten llantas. Y aparte, todavía me jineteas y me dices, ¿sí?, que, por ejemplo, Martín lo hace en 6 horas y tú te tardas 10 horas y no lo quieres hacer porque dices que tienes que ir más despacio para no provocar fricción y mantener en control tu carga y llegar en tiempo. Lo vas a hacer en más tiempo, pero vas a llegar. Primero, por tu seguridad, no vas a tener un accidente ni vas a voltear carga, ¿verdad? A lo mejor Enrique lo hace por la mitad porque tiene necesidad de trabajar. Yo no solamente lo hago en 6 horas, sino lo hago por la mitad del precio que lo está haciendo Jan. Siempre va a haber alguien que esté compitiendo, pero ese alguien no va a ser un conductor profesional que sepa tener muy claramente esta conciencia. Fíjense qué valor tan importante de que siempre lo he hecho así y a considerar el conocimiento. Ese es el valor de nosotros. Un adicional a nuestros conductores profesionales. ¿Cómo hacemos este empate de estos semirremolques? Porque como Virgilio dijo que iba a pasar su prueba, lo voy a subir a que haga una práctica y me estacione de reversa un full. ¿Cómo operarías esa reversa para dirigir tus 2 remolques, Virgilio? Es una prueba a propósito para hacerte reprobar, no te preocupes. No, pues nunca lo he hecho, ¿no? Pero me imagino que haces al contrario mueves al contrario de cómo te moverías si traes un remolque nada más. Bien, fíjate, tienes mucha razón. Si tú estás solamente con tractor y con el primer remolque tienes una quinta rueda, y efectivamente, si tú quieres que el remolque vaya a la derecha, tu volante lo vas a hacer hacia la izquierda. Y una vez que se dirigió hacia donde tú quieres, lo vas a seguir, lo vas a alcanzar para poderlo controlar. Bien. Pero aquí tienes otra quinta rueda cuando tienes un segundo remolque. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para dirigir al otro remolque hacia ese lado? Pues primero lo vas a dirigir hacia el lado que lo quieres llevar, vas a escuadrar el de atrás y después le vas a dar totalmente al contrario para que el primer semirremolque siga al segundo y después te vas a ir al revés para enderezarlo y llevarlo alineado. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, y cada vez que metas un giro más, se va a hacer una víbora, una S. Vas a ir girando de cada lado para ir siguiendo cada sector. Cuando subimos a estos amigos a realizarlo, nunca pudieron escuadrar. Entonces, ¿qué dice Coca-Cola? Brillante mi idea. Entonces, ¿qué quiero? Lo que quiero es que me fabriques un dolly tipo H. Pero fíjense aquí la situación, le falta un gancho aquí. Normalmente lo que hablábamos es cuando tenemos un solo giro aquí. Si yo tengo 2 ganchos con un dolly H, entonces lo que estoy haciendo es rigidizar un chasis. Y ya no voy a tener giro ahí, ya lo voy a hacer un ferrocarril que solamente me puede mover. Ahí se ven mis manos, a lo mejor nada más adelante o atrás, las llantas inclinándolas, y eso me va a ayudar a que pueda tener giro el segundo remolque. Ya lo solucioné, como él no lo puede hacer, le quito un giro y es más fácil que este operador pueda mover estos vehículos.
¿De acuerdo? ¿Cómo evito las diferencias de revoluciones? Gobierno el motor y entonces le gobierno la velocidad y no permito que me exceda más allá del límite que me permita. Pero aún así, los ingenieros en sistemas de logística de transporte dicen que bajo trayectos largos, de todas maneras va a haber calentamientos y entonces tiene que haber paradas de descanso que ahora son reguladas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y es cuando el operador debe de bajarse a revisar a las morenas con su macanómetro la presión del aire de las llantas, ¿verdad? Eso es lo que en la experiencia les han dicho que deben de hacerlo cuando nuestra capacitación les dice adecuadamente cuál es la manera de cómo poder hacerlo. Todos estos son valores que tenemos que ofrecer a nuestros clientes en relación o como garantía a la devolución de nuestra inversión. ¿De acuerdo? Bien, de ahí viene la diversificación de los servicios. Aquí vemos ya operativos de alcoholímetro en carreteras. Esto es México-Acapulco, a la altura de Chilpancingo. Poníamos un consultorio médico, se les mide presión, se les da un ambigú, un café, pan, algo, se despejan del sueño, revisan sus llantas y aunque aparentemente para el pasajero está detenido o perdiendo algo de tiempo, es una garantía de seguridad de saber que la empresa, el valor más importante es su pasajero. Y complemento a eso, la atención a su operador. Siguen siendo barrigones, pero están claramente supervisados. Si alguien tomó algo para mantenerse en la corrida, está el supervisor y hay un relevo que si no está en condiciones, lo mandan al dormitorio y toma el vehículo un nuevo posturero para terminar la corrida, de tal forma que han bajado los índices de accidentes importantes. Sí, materia de protección civil nos ha llevado también a toda esta condición. Aquí están antidoping en Televisa, ¿verdad? Recordarán que por allá hacia Centroamérica les agarraron unas camionetitas con narcotráfico y todo eso, pues ellos no llevaban ningún control, ningún régimen para los vehículos y a partir de entonces tomamos ese papel de darles licencia federal y de regularizar los vehículos. Bueno, y ahí tenemos Itálica, nuestro presidente el doctor Arturo Cervantes, la licenciada profesora Valentina Delgado, que es la directora de seguridad vial de CEMOVI, y su servidor, y aquí toda la plana de radares e instructores de Itálica con el exitoso resultado que hemos tenido en el estándar de motocicletas. Otro ejemplo de profesionalización, me quedan estos dos breves videos que hemos tenido trabajo con la entrada de las aplicaciones tecnológicas en el servicio de taxi. Hemos asesorado a grupos de taxistas y entonces preparamos para ello en esta situación de querer ellos reivindicarse en su servicio y su atención, en impartirles cursos de manejo defensivo alineado a la National Safety Council y primeros auxilios como primeros respondientes en su taxi. Vamos a verlo, por favor, a ver si se escucha. El Instituto Tecnológico de Iztapalapa nos proporcionó las instalaciones para ser sede de este proyecto piloto de capacitación a los operadores de taxi. Bien, resultado de esto, comenzó a haber problemas y quejas con los usuarios y la Secretaría de Movilidad nos dijo que lo que hacían es que les retenían su licencia tarjetón y sus placas y los dejaban fuera de la prestación del servicio, pero eso no garantizaba de ninguna manera un cambio de actitud. Entonces desarrollamos este otro proyecto con dos finalidades. Uno,
si hay queja de un usuario ante la Secretaría, para poder restablecer a prestarse el servicio la obligación de ir cumpliendo sus 5 cursos que van ustedes a ver en este sentido, o voluntariamente aquellos taxistas que quieren hacer una calidad del servicio y mostrarle a los usuarios que están en un proceso constante de capacitación, preparamos este otro proyecto. Ciudad de México. Una de las flotas de taxis más grandes del mundo. Ante la implementación de servicios por medio de aplicaciones, el taxista libre se enfrenta a una gran desventaja. La comunidad latinoamericana en resiliencia propone capacitación al factor humano. Daría una nueva credibilidad y confianza del usuario al taxista tradicional, promoviendo nuevos actos de interacción con los usuarios. Amabilidad, confianza y empatía. Un curso vanguard. Perdón, algo pasó. Y de alto impacto. Las 5 estrellas reales. Bienestar y manejo de estrés. Comunicación y buen trato con enfoque de género. Primeros auxilios psicológicos y solución de conflictos. Estabilidad emocional en crisis y trabajo colaborativo. Liderazgo y sentido del humor. Con código QR para conocer el perfil de nuestro operador. Comunidad latinoamericana en resiliencia. Resistir. Aprender. Trascender. Bien, esto es lo que preparé para ustedes. Esto es diversas maneras de cómo podernos ir infiltrando en este aspecto y en esta labor por la seguridad. Desde luego que la seguridad y el trabajo y la praxis de los valores del trabajo por los demás y a favor de los demás no está peleado también con el ejercicio profesional y con la situación de poder percibir o ganar algo en relación a esto. Muchas de estas situaciones han sido gracias a esa interacción entre autoridad, empresas privadas y sociedad, y cómo se logran estos objetivos, ¿no? El inicio de las capacitaciones obligadas, la Secretaría de Movilidad no contaba con los recursos para controlar todos estos biométricos, y luego entonces, por ejemplo, la iniciativa privada puso módulos nuevos para la expedición de licencias, y el que lo puso fue el que tuvo la autorización para los simuladores General Electric, y entonces a través del cobro que hacía por hacer la evaluación de la práctica de pericia en el simulador, es como él recuperaba su inversión, y todos los centros de capacitación y clínicas médicas pagamos los ruteadores de Cisco y la línea de fibra óptica para que la Secretaría nos pudiera regular y nos pudiera vigilar a través de eso. Todos lo pusimos sin dudar, porque nos permitió crecer, y creo que como resultado de eso en la Ciudad de México éramos 75 centros de capacitación, en donde, por ejemplo, para el área de carga no existían para 2003 instructores en materia de carga. Sí los ha habido mucho más frecuentemente para el área de pasaje o conducción de vehículos, pero no así para las diversas especialidades. Y hoy podemos decir que estamos iniciando con la formación de instructores de motocicletas, y que también es abrir espacios de trabajo que van a ser importantes para todos, y considerando que en esto pues no hay competencias,
Hace falta más colaboradores como todos ustedes que se sumen a los proyectos, no con protestas, sino con propuestas, y que podamos ganar esos lugares como lo ha venido haciendo junto con nosotros Virgilio, Emanuel, Rafael. O sea, tenemos mucha gente en torno a esto que se ha venido sumando. Y bueno, pues no sé, hasta aquí es lo que tengo yo para ustedes, y no sé si haya preguntas, inquietudes. Gracias por su atención. Muchas gracias, Helios. Muy interesante. Ahorita, si nos mandan sus preguntas aquí por el chat, yo de mientras de que se escriben las preguntas, mira, cuando tú tienes una propuesta de una empresa, o sea, que te dicen, necesitamos capacitar aquí y acá, ¿qué crees que sea mejor? O sea, capacitar solamente esto que te están diciendo, o proponer un plan integral un poquito más, que gestione la seguridad vial. Bien, mira, yo creo que la parte importante primero que te va a abrir la puerta es hacer primero un estudio previo de la empresa a la que quieres llegar, identificar sus errores y sus necesidades. La puerta más sencilla que a nosotros nos ha abierto es la obligatoriedad de la licencia, la vigencia de la licencia, ¿sí? Esa fue la primera puerta en donde llegas y no le ofreces propiamente la capacitación, sino que le ofreces resolverle la situación de la licencia. Esto no quiere decir que te vas a volver gestor y le vas a entregar de manera corrupta la licencia, sino que el proceso va implícito. ¿Quiere la licencia? Pues esto trae sus niños, que es la capacitación y la evaluación médica. Y entonces te abre esa primera puerta. Pero es que yo tengo servicio médico, sí, pero no, el médico no puede acreditar lo que obligatoriamente está. Precisamente también por eso vimos que hay renuencia de las empresas cuando tienen que sacar la cadena productiva para ir a los módulos para hacer el trámite. Entonces se lograron hacer publicaciones de facilidades administrativas para que tú, que eres un corporativo, me demuestres que tienes la capacidad para poder autogestarte. Pero en la Ciudad de México sigue vigente. No basta que tú, Virgilio, me digas que Guadalupe es instructora en tu empresa, ¿verdad? Porque no tiene ningún reconocimiento. ¿Sí? Aquí la situación es de que requieren un aval de una autoescuela o de alguien que está acreditado bajo esta situación para que desarrolle esos procesos y verifique esa situación. Esa es una primera puerta, ¿no? O sea, identificar esa necesidad y comenzar a llegar a hacerle relevante cuáles son esos problemas, ¿no? Oiga, yo ya he visto 6 de sus vehículos accidentados y con esta común denominador en sus accidentes. Yo le tengo la solución a ese problema, porque su problema no es una circunstancia casual. Bien puede ser de sus vehículos o bien puede ser de un factor importante que no está usted invirtiendo en el conocimiento de su personal, ¿no? Muy bien, muy bien. Me parece muy bien. Pues ha estado muy interesante, muchos puntos muy interesantes. Muy buena trayectoria, Helios, mucha experiencia. Has estado ahí en el lugar indicado, en el momento indicado, y aparte con la experiencia. Entonces, pues te felicito y te agradezco mucho que hayas participado con nosotros. Aquí hacemos o tratamos de hacer una plática cada mes. Desde la pandemia empezamos con esto, empezamos con 2 pláticas por semana. Y el día que pasó la pandemia fuerte, que ya no estábamos, digamos, encerrados, ya lo empezamos a bajar a una por mes, y hemos tratado de seguir de esta forma. Ahorita en temporada alta de las escuelas de manejo, pues suspendimos un poco, pero bueno, volvimos a retomar con tu aportación y te agradecemos bastante.
el próximo mes, si Dios quiere, este es como un aviso, a finales de septiembre, como es tradición, vamos a tener la convención de Automex. Va a ser de manera virtual. No, se nos hace un poco irresponsable hacerla, o más bien mucho irresponsable hacerla presencial, ya que pues ahorita está muy fuerte estos contagios, ¿no? Estamos en el punto más álgido de contagios históricos de COVID, ¿no? Entonces, ¿qué más quisiéramos nosotros que hacerlo presencial? Tenemos ya, va a ser nuestra segundo año suspendiéndola. Pero bueno, la vamos a hacer virtual y muy, muy interesante. Ya les estaremos diciendo qué fecha exactamente, a finales de septiembre, si Dios quiere, ¿no? Muy bien, Helios, pues te agradezco bastante y quedamos pendientes para la siguiente participación. Muchísimas gracias. No sé, Emanuel, si tengas algún comentario por acá. Gracias, Helios, por el tiempo, gracias por compartir tanto conocimiento. La verdad lo valoramos bastante y bueno, aprendimos bastante. La verdad estamos muy contentos y sabemos que estamos siempre con los ponentes más expertos aquí en el país. Muchas gracias a ustedes por la invitación y desde luego que me sumaré con ustedes, a los demás compañeros con sus ponencias. Siempre es bueno aprender, siempre aprendemos algo diferente y yo creo que eso es enriquecedor y pues yo estoy a las órdenes, a lo que gusten, a lo que manden. Se vienen más estándares que estamos buscando trabajar. Se viene también con las reformas a la ley de movilidad, la incorporación hacia el área del aeropuerto con 7 municipios, ahora sí que la megalópolis, comenzar a trabajar en esos procesos y ahí se abren niveles de oportunidad para la movilidad y a nosotros como capacitadores para poder tratar de rescatar a nuestro señor presidente con su proyecto y hay que mover del aeropuerto al Benito Juárez, al de Toluca, va a haber necesidad de desplazar y de mover gente y gente que tenga el nivel adecuado en todo nivel, ¿no? Desde Metrobús, Mexibús, motos, todo va a ser necesario y para que esto no se tiñe de rojo y se haga más grande la pandemia por la seguridad vial, es necesario que todos nosotros nos sumemos a ese esfuerzo. Es para salvar vidas realmente. Muchas gracias a todos por su atención y su consideración. Gracias. Gracias, Helios. Muchas gracias, buenas noches. Saludos a todos, cuídense por favor. Hasta la Igualmente, próxima. saludos, muchas gracias. Saludos. Nos vemos. Gracias por acompañarnos.